Damos gracias a Dios por estar aquí. Hoy es un día hermoso, ¿verdad? Estamos avanzando ya en la tercera semana de enero de este año 2026. Y gracias a Dios porque Dios ha puesto en nuestro corazón como iglesia, y sé que muchas iglesias lo hacen también, el poder estar haciendo un tiempo de ayuno para poder buscar la dirección de Dios. Qué mejor que en el inicio del año, porque necesitamos ser direccionados por Dios. Y hoy el tema que voy a compartirles se llama el poder del ayuno. ¿Por qué es importante? Yo sé que a muchos les es bien difícil ayunar, pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra el poder del ayuno. El poder del ayuno. Hay situaciones a veces difíciles, complicadas, que con una simple oración a veces nosotros vamos a ver ahí el poder de Dios. Pero mismo Jesús dijo que hay géneros, hablando de los espíritus, hablando de situaciones, que solamente con ayuno y oración. Entonces nos habla de complementar la oración con tiempos de ayuno, ¿sí? Entonces por eso es que hoy vamos a ver el poder del ayuno, y quédate hasta el final de este mensaje. Yo sé que va a ser de bendición a tu vida, y si nunca has practicado el ayuno, espero que con esta enseñanza puedas tener en tu corazón el deseo de hacerlo, y con la ayuda de Dios que puedas experimentar la gran bendición que hay cuando nosotros ayunamos. Yo quiero que me acompañen a el libro de Mateo, capítulo 17. Y bueno, pues mientras estamos ahí en el versículo, vamos a leer primero Mateo 3. Mateo 3. El libro de Mateo, capítulo 3. El versos del 13 al 17. Y bueno, pues antes de leer, voy a dar el significado de ayuno. Significa abstenerse total o parcialmente de comer y beber durante un tiempo. Eso significa ayuno, ¿sí? Abstenerse total o parcialmente de comer y beber durante un tiempo y enfocarse en Dios. Porque hay gente que a veces dice, bueno, estoy ayunando, pero ni siquiera está leyendo la palabra, ni siquiera está tomando un tiempo con Dios, y eso le podemos decir que es dieta, ¿verdad? Que se está absteniendo de alimentos, quizás totales o parciales, pero si no está tomando tiempo con Dios es una dieta simplemente. Pero el ayuno, ¿verdad?, significa abstenencia total o parcial de alimentos, de bebidas, durante un tiempo, pero enfocados en Dios. Y ayunar es hacer menguar nuestro cuerpo para vivificar el espíritu. Nosotros menguamos en la carne y el espíritu crece, el espíritu se vivifica. Había un pastor que luego daba este ejemplo y decía, si tú tienes dos perros, ¿verdad?, uno negro y uno blanco, y si alimentas más al negro, ¿cuál va a ser más fuerte? Pues el negro, ¿verdad? Si tú alimentas más tu cuerpo y menos tu espíritu, ¿qué va a ser más fuerte? La carne, ¿verdad? Y decía, si alimentamos más el blanco que el negro, entonces ¿cuál va a ser más fuerte? Pues el blanco, ¿verdad? En un tiempo de ayuno, dejamos de alimentar el cuerpo, nos abstenemos, lo acabamos de ver, el significado del ayuno. Nos abstenemos de ciertos alimentos, totalmente, parcialmente, de ciertas bebidas. ¿Y qué pasa en el ayuno? El cuerpo, ¿verdad?, está débil, aparentemente, pero saben que aún médicamente es bastante saludable. Por aquí está el doctor. ¿Sí o no? Es saludable hacer tiempos de ayuno, ¿sí? Yo lo he visto cuando se ingresa un enfermo, sobre todo a veces por hemorragias, lo primero que hacen es, los meten en ayuno.
¿verdad? Y a desintoxicar el cuerpo. El tiempo de ayuno nos va a ayudar a desintoxicarnos físicamente, pero nos va a ayudar a fortalecernos espiritualmente. Entonces necesitamos, para buscar la dirección de Dios, estar bien fuertes espiritualmente, estar perceptivos, estar receptivos para lo que Dios quiere. Un ayuno nos va a ayudar a buscar la dirección de Dios, a estar más fortalecidos y poder vencer las tentaciones de la carne. Mira, si nosotros no podemos controlar el estómago, mucho menos vamos a poder controlar otras partes del cuerpo. Entonces el ayuno es una práctica de control de la carne también. Algunos, yo sé que en este tiempo hacen el ayuno de Daniel, ahorita vamos a explicar un poquito más, pero vamos a ver aquí, dijimos en Mateo 13, algo que se habla sobre el bautismo de Jesús. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Juan era su primo, ¿verdad? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron, ¿qué dice? Abiertos, ¿verdad? Los cielos fueron abiertos y se imaginan esta escena y dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Jesús estaba obedeciendo lo que el Padre estaba mandando. Cuando una persona es bautizada, es un paralelismo de muero a las cosas del mundo y resucito en Cristo. Jesús, aun cuando él no tenía pecado, estaba dando ese paso de fe, de ordenanza, enseñándonos a nosotros. Fue más que nada para enseñarnos. Pero algo sucedió, ¿verdad? Dice que cuando él salió del agua, el Espíritu Santo, ¿verdad? Vino sobre de él en forma de paloma, y aún, ¿verdad? Esa escena debió haber sido muy impactante. Dice que los cielos se abrieron en el verso 16, ¿verdad? Y vino el Espíritu Santo, y en el verso 17 dice que hubo una voz de los cielos y decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Jesús se estaba preparando, estaba ahí, ¿verdad? Dando ese paso de obediencia, y a pesar de que el Espíritu Santo cayó sobre de él empezó a buscar dirección de Dios, porque él apenas iba a empezar el inicio de su ministerio. Tenía 30 años de edad y entonces él necesitaba prepararse, porque él sabía a lo que Dios, el Padre, lo había mandado a esta tierra. Se bautiza, recibe el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero necesitaba dirección. ¿Cuántos en la iglesia hemos recibido presencia de Dios? Hemos recibido unción, pero necesitamos dirección. ¿Sí? Necesitamos una dependencia de Dios, y para ello el ayuno es algo fundamental. Jesús, después de haberse bautizado, de haber visto esa manifestación, vemos allí ahora en Mateo capítulo 4 lo que sucede, ¿verdad? Vamos a leer desde el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ayunado, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Pues es obvio, ¿verdad? Tuvo hambre, ¿sí? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Jesús sabía, después de ser bautizado, se va al desierto.
a pesar de haber recibido esa presencia del Espíritu Santo, no empezó a predicar, a hacer milagros. Se fue al desierto a buscar la presencia de Dios. Y ese tiempo fue un tiempo de ayuno, 40 días, 40 noches. Y dice entonces que el diablo vino a tentarle, ¿verdad? Y le puso sobre el pináculo del templo, y el verso 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos, ¿qué dice? Te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús sabía el poder de la palabra y le contesta con la palabra, ¿sí? ¿Sabes que el diablo sabe que hay poder en la palabra? Y le tentaba y le hablaba con la palabra, pero Jesús le contestaba con la palabra. Por eso los cristianos necesitamos, sobre todo aquellos que estamos sirviendo a Dios en ministerios, necesitamos meternos en el tiempo de ayuno, porque el diablo a veces con la misma palabra va a traer confusión y tentación. Y nosotros necesitamos estar direccionados. El tiempo de ayuno es un tiempo para leer la palabra, para estar siendo alimentados y para no escuchar voces equivocadas. Porque aquí vemos cómo Satanás trataba de hablarle, distorsionando el propósito que Dios tenía. Y estamos en el verso 7, ¿verdad? Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Otra vez con el poder de la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En los tiempos de ayuno vamos a tener situaciones donde el diablo también va a venir a estar ahí. Ay, mira, ya deja de estar ahí, ¿verdad? Mira, cómete esto, está bien sabroso. No sé, los que están ayunando en este tiempo, qué tentaciones han llegado, ¿verdad? Puede ser a veces algo simple como la comida, o muchas veces, ¿verdad? Traías antojo desde hace tiempo de algo y de repente, justo en el tiempo de ayuno, ahí te lo ofrecen, ¿verdad? Satanás sabe de qué maneras poder hacer que nosotros nos desviemos del propósito de Dios. Jesús, después de esos 40 días, 40 noches, tenía hambre, ¿sí? Tenía hambre y Satanás le fue a tentar, ¿verdad? Con lo que sabía que estaba batallando en su cuerpo, pero Jesús se mantuvo firme. También en este tiempo de ayuno debemos de estar atentos, apercibidos a la voz de Dios, a lo que Él quiere. Echar fuera todo espíritu de confusión, porque muchas veces se toman malas decisiones porque el enemigo va a tratar de traer confusión. Y por eso es importante, porque el ayuno nos va a ayudar a agudizar más nuestros oídos espirituales, a estar más atentos a la voz de Dios y a poder discernir lo que viene de Dios y lo que no. Y bueno, pues vamos ahorita a ver en el libro de Joel, capítulo 1, cómo también a veces necesitamos hacer una proclamación para pedir dirección o ayuda de Dios en situaciones no solamente individuales, sino a veces como iglesia necesitamos la dirección de Dios, a veces como familia y a veces hasta como pueblo, como naciones. Vemos a una Esther cuando querían exterminarlos, ¿verdad?
No lo vamos a ver, pero por cuestiones de tiempo, pero ¿qué hizo Esther cuando llegó la amenaza de eliminarlos a todo el pueblo judío? Convocó, ¿verdad? Ayuno. Convocó ayuno a todos los hebreos porque estaban bajo amenaza de ser eliminados, de ser asesinados. Entonces va a haber ayunos que los vamos a hacer de forma personal, pero va a haber ayunos que también, ¿verdad?, nos van a ayudar, que va a ser una convocación a nivel iglesia para pedir el crecimiento de la iglesia, la dirección de la iglesia. Ustedes, las ovejas, estar orando para que Dios nos direccione a nosotros los líderes, los que estamos al frente de la obra, para que no tomemos decisiones equivocadas, para que estemos siendo certeros y sobre todo discernir la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Y nosotros los pastores, los líderes, estar orando por las ovejas para que sean libres de todo aquello que les está atando, todo aquello que está minando su fe, está minando su salud. Es poder ayudarnos como equipo también. Por eso es importante el ayuno congregacional. Vamos a ver, dijimos aquí en el libro de Joel, capítulo 1, el verso 1, ahí en el Antiguo Testamento. El libro de Joel, capítulo 1, verso 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petul. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido en vuestros días o en los días de vuestros padres? Es una pregunta. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. En este tiempo no había Biblia, y la manera de hablar de Dios y de toda su grandeza desde los tiempos de Abraham, ¿verdad? Era hablarlo por generaciones. Los padres se sentaban y le hablaban a los hijos de Dios, ¿verdad? Y esos hijos le hablaban a los hijos, y así fue como, a pesar de que no había Biblia, el poder de Dios se iba hablando, ¿verdad? Se iba hablando de ese Dios poderoso, se iba transmitiendo. Dice aquí el verso 3: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga, el verso 4, comió el saltón. Vamos a leer hasta ahí unos versículos y nos vamos a brincar al 10, ¿verdad? Dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció la casa de Jehová, la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Miren, aquí estamos viendo una narrativa escrito por el libro de Joel, donde estamos viendo que eran tiempos difíciles, pero esta palabra es algo profético también para los tiempos de hoy. Los profetas hablaron para tiempos presentes en ese tiempo, pero también para lo que venía al futuro. 2026 va a ser un año complicado. Va a ser un año de muchas situaciones que necesitamos nosotros el poder de Dios para salir adelante, la ayuda de Dios. Y por eso es importante los tiempos de ayuno, de oración. Vemos aquí cómo la nación estaba siendo robada, cómo se les estaba quitando, ¿verdad? A través de plagas, a través de situaciones que estaban pasando.
estaban siendo robados. Hoy en día vemos cómo la maldad se ha multiplicado, es algo profético. Cómo mucha gente está siendo robada, cómo el enemigo está robando a través de la maldad, a través de situaciones que están pasando. Y en este tiempo ese pueblo no era la excepción, ¿verdad? Vamos a leer hasta el verso 20. Dice el campo, el verso 10 dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo, ¿qué dice? Fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. El verso 11 dice: confundíos labradores, gemid viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y perdió la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¿Cómo puede estar el ánimo de un pueblo donde está siendo saqueado? Donde no hay producción, donde no hay alimento. Imagínense la gente que se dedicaba a la siembra, a la cosecha, ¿verdad? De estos productos, y todo estaba seco. No había producción. Se oye fuerte, pero había maldición ahí. El enemigo les estaba robando. A veces como pueblos hay situaciones, hay tiempos donde Dios va a permitir que pasemos situaciones difíciles. A veces es consecuencia de malas decisiones, de malos actos, de pecado. Otra va a ser, ¿verdad?, situaciones que Dios va a permitir para que la nación, para que los pueblos, para que la gente nos acerquemos más a Él. Y ustedes no me dejan mentir, ¿cuándo nos acercamos más a Dios? ¿En tiempo de bonanza, de alegría, o cuando es tiempo de aflicción? En los tiempos de aflicción, en los tiempos difíciles, es cuando el ser humano tenemos la tendencia a clamar y a buscar a Dios. Este era un tiempo difícil, era un tiempo complicado. Dice el verso 13: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid ministros del altar, venid dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, el verso 14, convocad asamblea a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Estamos hablando de un tiempo de ayuno que se estaba proclamando por toda la tierra, por las naciones. Si nosotros observamos y tan solo empezamos a ver ahorita noticias, es un tiempo donde el año empezó y es algo que Dios había profetizado antes de que el 2025 terminara. Que las naciones iban a ser sacudidas, y no propiamente porque va a haber terremotos, temblores, sino porque iba a empezar a haber un temblor de gobiernos, de estructuras políticas, de situaciones que nos afectan. Porque cuando una nación está siendo asolada, los habitantes somos los que estamos resintiendo esas situaciones. Y aquí hubo una proclamación, ¿verdad? Dios guiando ahí al profeta Joel en lo que estaba escribiendo. El 14 dice: proclamad ayuno, proclamad ayuno. El ayuno va a ayudar. El ayuno trae liberación. El ayuno trae restauración. El verso 15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿Por quién? Wow, qué tremendo, ¿no? Hay un pasaje que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando Dios quiere traer un trato, cuando Dios va a castigar a un pueblo, es algo tremendo. Hay situaciones que nosotros podemos pasar individualmente. A veces hay tratos como familia, pero a veces va a haber tratos de Dios
como naciones, como territorios. Vamos en el 15, ¿verdad? Dice el 16, no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Está hablando que aún en la casa de Dios había escasez, porque si había escasez en el pueblo, había escasez ahí, ¿verdad? Era un tiempo difícil. Dice el verso 18, como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, ¿qué dice? Clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Y por qué Dios permite estas situaciones? Porque Él de esta manera, con los tratos que trae, llama a arrepentimiento. Estamos en los tiempos finales y el Señor está buscando el corazón arrepentido, no de unos cuantos, sino de las naciones. Sino de las naciones. Vamos al capítulo 2 ahí de Joel. Vamos al verso 12 al 17. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí, ¿qué dice? No dice con la mitad del corazón, ni con el 80, ni con el 90, dice de convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Y con qué dice? Con ayuno, con lloro y lamento. Los pueblos estaban afligidos. Es un tiempo, 2026, que va a haber mucha aflicción en muchas naciones. Y aquellos que nos escuchan en otros países, los que nos escuchan en los Estados Unidos, Centroamérica, aún en otros continentes, ¿verdad? En las naciones a donde llegue esta señal, estemos siendo sensibles para buscar el rostro de Dios. Aún aquellos que nos congregamos, que estamos creyendo en Dios. Es un tiempo donde Dios va a traer una cosecha, pero esa cosecha va a llegar por un trato. Esa cosecha va a ser llegada a través mayormente de aflicciones. Por eso es que Dios va a permitir situaciones, y ya las está permitiendo en muchos lugares, porque es la manera de Dios atraer a las almas al arrepentimiento. A veces la bonanza, la prosperidad están ahí y de repente serán quitados, porque los corazones serán probados, porque Dios trabajará y tratará en nuestra fe para ver si seguimos nosotros creyendo y amándole. Estamos en el verso 12 y está hablando, ¿verdad? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Dice el verso 13, vamos a leer hasta el 17. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Cuando Dios trae un castigo a una nación, su corazón se duele también. No lo hace con coraje para desquitarse, sino que aún con dolor. Tú que eres padre, cuando has disciplinado a tus hijos, no sé, ¿verdad? Pero yo creo que les duele, pero es algo necesario. Entonces Dios también, su corazón se duele, como nuestro Dios, como nuestro Padre, pero es necesario para poder llamar a un arrepentimiento. Y dice el verso 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él?
Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dice el verso 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. Otra vez, ¿verdad? Está hablando de un ayuno congregacional. Convocad asamblea, un ayuno de asamblea. Dice el verso 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues el oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Dios va a permitir situaciones para poder llamar al arrepentimiento. Y cuando haya arrepentimiento, entonces viene una promesa de restauración. La maldad se ha multiplicado. Dios necesita traer un trato a las naciones para que haya arrepentimiento, y ese arrepentimiento va a traer restauración. Vamos a leer ahí el versículo 18, ahí mismo de Joel 2. Ahí viene una promesa de restauración. Y dice, y Jehová solícito por su tierra, ¿qué dice? Perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ella, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exaltará su hedor y subirá a pudrición, porque hizo grandes cosas. Y el verso 21, ¿verdad? Qué hermoso, dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Todos estos procesos, hermanos, amigos, familia, todos aquellos que nos escuchan este mensaje, todas estas situaciones, estos acontecimientos que estaremos viendo durante este año, es un trato de Dios, pero porque Dios quiere que haya arrepentimiento, y después de ese arrepentimiento viene la restauración y viene la bendición. 2026 va a ser un año de mucho trato, y 2027 va a ser un año de bendición, de restauración. ¿Cuántos lo creen? 2026 será un año de tratos, pero para purificar nuestro corazón. Somos llamados a un arrepentimiento, y 2027 será un año de la bendición. Como Dios dice, ¿verdad? Aquí que empezó a proveer todo aquello que había escaseado, empezó la provisión de Dios. 2027 va a ser un año de restauración, pero antes de una restauración vendrá un trato. Yo sé que a algunos no es agradable lo que estamos escuchando, pero esto es algo profético de parte de Dios. Y estemos atentos, estemos apercibidos, estemos ahí pegados con Él. Por eso es un tiempo de ayuno y de oración, de buscar su rostro. Tú no sabes todas las batallas que Él nos libra, todos aquellos ataques. Yo algunas veces en oración, Dios me ha dicho, ni te imaginas de lo que yo te he librado. Antes de entrar al mensaje estábamos dando algunos testimonios y cómo Dios nos libra de muchas cosas. Y es un tiempo donde nosotros necesitamos buscar, y quizás algunos, ¿verdad? Este año estén pasando procesos difíciles, pero acuérdate que Dios va a estar ahí contigo, y lo único que va a estar haciendo es purificando tu corazón para traer arrepentimiento. 2026 va a ser un año del trato de los corazones, de lo humano, para ser mejores, porque estamos viviendo los últimos tiempos.
Estamos viviendo los últimos tiempos, escúchenlo bien. Quizás algunos digan, tengo años escuchando eso, pero en esos años nunca se había visto lo que se está viendo hoy. El anticristo ya está. Ahorita ya se están firmando tratados de paz a nivel mundial. Y dice que cuando las naciones digan paz, entonces después vendrá el asolamiento por parte del anticristo. Pero tenemos promesa, iglesia, de que a nosotros ya no nos tocará esa temporada. Entonces, este tiempo que sea un tiempo para buscar a Dios con todo nuestro corazón. Quizás los más jóvenes hubiesen querido escuchar otra cosa y dicen, ay, pues yo quería casarme, esto, el otro. Sí, nos vamos a casar los solteros, ¿verdad? En las bodas del Cordero, ahí nos vamos a casar con el Señor. De que va a haber boda, va a haber boda. ¿Sí o no? Vamos a darle un aplauso al Señor, así de que no se desanime. De que va a haber boda, va a haber boda. Y va a ser la mejor boda. Amén. Estamos viviendo tiempos proféticos, los últimos tiempos. Es un tiempo de buscar a Dios. No se imaginan lo que viene en los próximos meses. Es más, pasando el medio año, esto se va a poner más intenso. Necesitamos estar preparados y estar conectados con Dios. Necesitamos la fortaleza. 2027 va a venir una gran cosecha de almas, fruto de la aflicción de 2026. ¿Cuántas veces estamos predicando y la gente no nos escucha? Están en sus asuntos. Y a veces Dios va a permitir estas situaciones para sensibilizar corazones, como en los tiempos de Joel, para un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Y 2027 va a ser un año de una cosecha abundante de almas. Porque el Señor dice que el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Va a venir por una iglesia en victoria, no una iglesia afligida y derrotada. Después de un trato viene un avivamiento. Después de un sacudimiento viene una restauración. Siento la presencia de Dios y sé que todo esto es un mensaje que viene de su corazón y solo estoy aquí como instrumento para dar este mensaje. Por eso es importante y veamos el poder del ayuno. El poder del ayuno. Dice aquí en lo que estábamos nosotros leyendo, ¿verdad? Estábamos en Joel 2, 21, ¿verdad? Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto, ¿qué dice? Primero estábamos leyendo, ¿verdad? De un asolamiento, pero después el desierto aún reverdecerá. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid harán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y dice el 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado, porque seremos llevados. Amén. La aflicción va a terminar.
Dice el verso 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y dice el verso 28, ¿verdad? Hablando del derramamiento del Espíritu. El verso 28, y después de esto, ¿qué dice? Derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visión. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de fuego. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Vendrá después de la aflicción, después del trato, vendrá la restauración, vendrá la retribución, vendrá un derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia va a ser tomada cuando haya ese derramar del Espíritu Santo. La iglesia va a ser tomada. Por eso ese derramamiento va a ser necesario para que todos escuchen el mensaje de salvación. Para que todos escuchen. Dios es un Dios justo. No va a haber alguien que entre a juicio delante de Dios y diga, Dios, es que a mí nadie me predicó. Vendrá un derramamiento. Dios va a usar grandemente las redes, las comunicaciones, las redes sociales. Ya las está usando, pero va a venir un derramamiento mucho más fuerte. Porque el Señor viene por una iglesia avivada. Pero cuando venga el arrebatamiento, no todos seremos llevados. Seremos llevados aquellos que seamos hallados fieles. Y todos aquellos que se quedasen, va a ser difícil. Y ahí viene el asolamiento. Nuevamente, pero con una magnitud mayor. Y ahí es donde Jesús vendrá de nuevo, finalizando en la batalla del Armagedón en Israel. Por eso es una tierra tan peleada, porque más que política es espiritual. Yo no sé cuántos quieren irse en el arrebatamiento. Yo quisiera irme en el arrebatamiento. Es más, mi oración muchas veces ha sido, Señor, no quiero experimentar una muerte natural, una muerte física aquí. Dame la bendición y el privilegio, porque va a ser un privilegio ser arrebatado. Esa es mi oración y mi clamor. Yo debía haber muerto hace 30 y tantos años. Todo este tiempo ha sido tiempo extra. Y le digo, Señor, quiero irme. Pero quiero irme con un pueblo, con una iglesia que te busque, que te adore. Y sé que no me voy a ir sola. Pero después de eso, el Señor le da la victoria. Quizás aquellos que están ayunando en este tiempo están enfrentando situaciones. Déjame decirte que es pasajero, que el Señor resiste y el Señor te va a dar la victoria. Amén. Y lo que viene es mucho mejor que lo que habíamos tenido. Amén. Vamos a ver ahí, dijimos Mateo 17. Mateo 17. Llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático
y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿A quién le estaba diciendo esto? A sus discípulos, ¿verdad? A aquellos que le estaba enseñando, les habla y les dice incrédulos, ¿verdad? Y todavía les dice perversos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Es aquí como que Jesús estaba así, que ya le habían colmado, ¿verdad? ¿Cómo no van a poder hacer esto? Si ya les he estado enseñando. Traedme lo que dice acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Pero Jesús practicaba el ayuno, ¿sí? Dice el 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, pero así que por acá apartaditos, ¿verdad? Que les daba pena, porque le iban a hacer una pregunta, y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Así como que los alumnos, a ver, hicimos la parte A, la parte B, la parte C, ¿y por qué no le pudimos? ¿Qué nos faltó? ¿Verdad? ¿Y qué contesta Jesús? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Pues yo creo que veían a este muchacho cómo se retorcía y han dicho: no, ese está fuerte, ese no vamos a poder, ¿verdad? Porque de cierto digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero algo bien importante, que es a donde quiero llegar y cerrar con esto. El verso 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahí les estaba enseñando que hay géneros que con simple oración no van a salir. Hay géneros que van a salir necesariamente con ayuno y oración. Entonces, aquellos que están batallando para ayunar, pídele a Dios que te ayude, porque quizás hay áreas de tu vida que no se han podido liberar, porque hay géneros que solo van a salir con ayuno y oración. Y quizás algunos digan y se justifican, ¿verdad? Es que no puedo porque estoy tomando medicamentos. Les encargué que lean el libro de Daniel. Y ahí vamos a ver cómo Daniel también era una situación difícil y él decidió ayunar 21 días, 3 semanas, con puros vegetales y absteniéndose aún de la comida que tenía él derecho, a la comida del rey, a banquetes. Cuando nosotros nos ponemos en un ayuno de vegetales, hay una mayor salud en nuestro cuerpo. Cuando lean el libro de Daniel, que les dije que se los dejo de tarea, van a ver que le dijo al que estaba encargado de la comida: haz la prueba con nosotros 10 días y llévense la comida que manda el rey y denos puros vegetales, legumbres. Y a los 10 días ustedes ven nuestra cara, ¿verdad? Si estamos ahí todos, entonces ya nos traen la comida del rey. Pero la sorpresa fue que se veían más saludables. Entonces es un ayuno, el ayuno de Daniel, donde nos va a ayudar a desintoxicarnos, a estar más saludables, pero sobre todo el poder del ayuno en lo espiritual. Lo que sucede. Póngase de pie y espero que este mensaje sea de bendición para todos aquellos que lo han escuchado.
Si nunca has tomado tiempos de ayuno, te invitamos a que lo hagas porque hay un gran poder en el ayuno. Y no hay excusa. Si se batalla, ¿verdad? Es que voy a dejar de comer porque tengo que tomar los medicamentos. Pues si te falta fe todavía, sigue tomando tus medicamentos, pero hazlo con verduras, vegetales, con frutas. Y yo sé que vamos a experimentar algo diferente. Y quédense con este mensaje, reflexionen. Es un tiempo de buscar a Dios. Y cuando vean las noticias por ahí de cosas aún que empiezan a suceder más intensas, acuérdense de este mensaje. Pero que Dios no nos va a llamar para destruirnos, sino para purificarnos, para trabajar con nosotros, para hacernos mejores. Amén. Porque Él quiere llamarnos a un arrepentimiento. Quiere llamarnos para purificar nuestro corazón. Padre, te damos gracias este día por este mensaje que has permitido poder compartirlo, Señor. No solo un mensaje como una enseñanza, sino un mensaje profético. Quiero darte gracias porque yo sé, Señor, que tú tienes misericordia de nosotros. Dile al Señor, Señor, perdóname si yo te he fallado. Yo me arrepiento de todo corazón. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi único Dios. Y te pido que tengas misericordia de mí en este tiempo. Señor, has hablado de tiempos difíciles. Ayúdame, escóndeme en el hueco de tus manos. Líbrame de todo mal, pero ayúdame a estar conectado contigo. Yo te estoy aceptando en esta hora como mi Señor, como mi Salvador, pero también como mi protector, como mi sanador. Si estás enfermo, dile al Señor, sáname, ten misericordia de mí. Y créele a Dios para que esa diabetes, esa hipertensión, eso, aquello con lo que estás batallando, se vaya. No mañana, que se vaya en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad. Esa autoridad que tú nos has dado como tus hijos ahora. Y pedimos que desarraigues, que eches fuera todo aquello que ha estado estorbando nuestras vidas. Toda enfermedad, Señor, toda maldición, toda condenación. Pedimos perdón, Señor, aún como naciones. Señor, hemos leído como en el libro de Joel hubo asolamiento, hubo destrucción. Pero hubo, Señor, un tiempo de convocatoria para ayuno, para oración, para clamar. Y hoy, Señor, estamos clamando en este tiempo de ayuno congregacional para que tú nos ayudes, para que tú nos direcciones a tu perfecta voluntad. Que nuestros oídos se cierren a la voz del enemigo. Echamos fuera todo espíritu de confusión. Y declaramos que nuestros oídos se abren a tu voz. Señor, ven a través de tu Espíritu Santo y direcciónanos a lo que tú quieres para nuestras vidas personales, para nuestra familia, para nuestros territorios, Señor. Ten misericordia de Veracruz. Ten misericordia de estos territorios, de México. Ten misericordia de las naciones de la tierra. Pedimos perdón, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Queremos ver tu gloria, Señor. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Abrázanos, Espíritu Santo. Envuélvenos en tu presencia y llénanos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Y yo quiero que tú le pidas a Dios que con su presencia Él venga y te sane, te libere. Derrama tu corazón este día. Eres tú y Dios. Aquello que ha sido imposible durante años, hoy puede ser posible. Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Señor, hoy declaramos que se corta toda maldición generacional. A tus pies, toda maldición generacional. Y que tú empieces a traer liberación y restauración, Señor. Sé que estás aquí. Perdona todo pecado de adulterio, todo pecado, Señor, de brujería, de hechicería, todo robo. Mi alma gime, abrázame. Háblame, Señor. Trae liberación. Toma el control. Trae liberación. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Haz tu obra, Señor. Santo Espíritu de Dios, heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Tú eres poderoso, Señor. Más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate. Sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame. Háblame, Señor. Toma el control. Direcciona nuestras vidas. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Esa unción que pudre el yugo, Señor. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Y cantamos más de ti, dilo, más de ti, más de ti, más de ti, oh, más de ti. Todo lo que anhelo es tu presencia, más de ti, Señor. Más de ti, más de ti,
deseos. Queremos ver tu gloria. Rompe cadenas, Señor, rompe ataduras. Gloria. Yo quiero ver tu gloria. Pedimos por nuestros gobiernos, Señor. Espíritu Ten misericordia de nosotros. Trae liberación a nuestro país y a las naciones de la tierra, Señor. Pedimos el derramar de tu gloria. Pedimos misericordia. Pedimos perdón, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, ven aquí dispuesto soy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Muchas gracias, amado Señor, porque sé que cuando tu presencia está en nosotros, hay libertad, hay sanidad, hay paz, restauración y los frutos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Ponemos el resto de la semana en tus manos, Señor. Pedimos que nos fortalezcas en este tiempo de ayuno, que nos sigas ayudando y que aún podamos disfrutarlo, Señor. Y gracias porque sé que esta semana habrá un rompimiento, Señor, aún mayor. Gracias porque sé que traerás sanidad al que necesite sanidad, liberación al que necesite ser liberado. Señor, gracias porque eres un Dios poderoso, para el cual no hay nada imposible. Y este día nos ponemos en tus manos y declaramos que veremos eso que no ha sido posible, será posible. En el nombre de Jesús, Señor. Llévanos con bien a casa, Señor. Bendícenos, ayúdanos. Y gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Ayúdanos en este tiempo. Y derrama tu presencia por todas las naciones, con esa misericordia que solo tú tienes, Señor. Muchas gracias. Hoy bendecimos los alimentos que vamos a comer, Señor. Gracias por el equipo, Señor, por la hermana Janet, por Susi, por el equipo de cocina. Bendigo sus vidas, Señor. Y bendícenos. Escóndenos, Señor. Haznos invisibles a los ojos de los enemigos. Que tu presencia sea con nosotros en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.